El análisis dimensional es una de esas cosas que te puede salvar la vida en un examen, aunque los físicos lo utilizamos también para más cosas fuera de hacer exámenes. Y vamos a explicar en lo que consiste mediante ejemplos, ¿de acuerdo? La idea básica del análisis dimensional es estudiar si las dimensiones de una determinada cuenta que hemos hecho tiene sentido o no. Y esto nos va a ayudar también a descartar determinados experimentos, lo cual es muy potente. Vamos a empezar a estudiar una de las posibilidades, una de las aplicaciones para nosotros que va a tener análisis dimensional. Yo os voy a contar un caso, algo que me ocurrió a mí. Durante un examen tenía que utilizar la fórmula de la aceleración centrípeta y yo sabía que era algo así, pero no recordaba el cuadrado, ¿de acuerdo? No sabía si el cuadrado, porque sé que había un cuadrado, pero el cuadrado, este pequeñito, digamos, este cuadrado no sabía dónde iba. Entonces no sabía si iba aquí o iba aquí. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando estás en una situación como esta, en un examen? Bueno, pues puedes decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál sería las dimensiones que tendría esta expresión si le pongo el cuadrado aquí abajo? Y entonces eso se estudiaría si llamo esto es mi candidato a ser la aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? No lo sabemos, ¿no? Lo que haría sería estudiar las dimensiones de esa expresión. Y eso se hace así. Se coloca un corchete, se coloca la expresión, podríamos escribir a su C directamente, y se cierra el corchete y ahora se escribe aquí en mayúscula la magnitud, no la unidad, sino la magnitud. Podéis hacerlo con unidades si es para vosotros, pero si queréis que alguien lo mire, ¿vale? Como yo, por ejemplo, tenéis que hacerlo con las magnitudes. Entonces, la velocidad, nosotros sabemos que una unidad de la velocidad es el metro por segundo. ¿De acuerdo? Eso significa metro es una unidad de longitud y el segundo es una unidad de tiempo. El tiempo está dividiendo, entonces sería elevado a una potencia negativa. En este caso sería menos 1 porque es segundo, no es segundo cuadrado, es tiempo, entonces no tiempo cuadrado. Luego esto está dividido por el radio al cuadrado. El radio sería, esta es una unidad de es longitud, ¿vale? Lo que estamos midiendo cuando medimos radio es longitud. Y como está dividiendo, pues va a tener una potencia negativa y va a ser un 2, una potencia menos 2. Luego entonces el resultado de esto sería L-1, T-1. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso no puede ser. Si queremos que esto no es una aceleración. Será otra cosa. No te digo que no. Pero esto no es una aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya sé que esta expresión está mal. No sé si la otra expresión con el cuadrado está bien, pero bueno, si en un examen sé que el cuadrado va en uno de los dos sitios y aquí no es, pues ya sabría que es en el otro. Vamos a ver si efectivamente ese es el caso. Entonces cogemos ahora esto, pero cambiamos el cuadrado aquí. Y empezamos a hacer el mismo estudio. Copiamos. Voy a copiar la flecha también. Y el 2 lo movemos aquí. Un 2 un poco churri. Entonces vamos ahora a estudiar cuál serían las dimensiones de esta expresión. Bueno, pues sería longitud por tiempo a la menos 1, hemos dicho que es la velocidad. Ahora está elevado al cuadrado, entonces sería longitud al cuadrado y tiempo menos 1 al cuadrado, con lo cual al final aquí en vez de tener un menos 1 tendría un menos 2. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la velocidad al cuadrado. Ya me quedaría el radio. Pues entonces multiplicaría el radio sea longitud a la menos 1 porque está dividiendo. Entonces el resultado de esto sería longitud por tiempo a la menos 2. Y efectivamente esto sí es una aceleración. Esto es una aceleración y lo escribimos, ¿vale? Es una aceleración, ¿vale? Por unidades, ¿vale? Es decir, que tiene
unidades, va a tener unidades de aceleración, no, sin importar, tiene, para ser más preciso, tiene dimensiones de aceleración. Bueno, entonces no sabemos si puede haber un problema con una constante o no. No sabemos si aquí puede haber una constante que no tenga unidades, porque hay constantes que tienen unidades. No sabemos si aquí puede haber una constante sin unidades de la que me estoy olvidando, pero sí sé que esto tiene buena pinta, ¿de acuerdo? Y sí sé que esto no tiene buena pinta en absoluto. ¿Vale? Bueno, más cosas que podemos ver. Por ejemplo, expresiones como esta de aquí. Vamos a trabajar en temas sucesivos con expresiones como esta. Y un error muy típico que cometen prácticamente un 15-20% de los alumnos es escribir esta expresión así. Esta expresión está mal, ¿vale? Hay maneras de ver que está mal, pero hay una manera muy bonita de ver que está mal, que es con el análisis dimensional. Entonces, la idea sería vamos a ver, si yo estoy sumando cosas, y esto es una idea muy interesante, si yo estoy sumando cosas, esas cosas que sumo tienen que tener las mismas unidades. Vamos a alargar esto para evitar confusión. Entonces, este término que sumo con este otro, tienen que tener las mismas unidades, si no, no se pueden sumar. Lo que es una idea muy simple y muy potente a la vez. Entonces, x sub 0 tiene que tener unidades de longitud, ¿de acuerdo? La magnitud, ¿vale?, que tiene que tener es longitud. Esto de aquí entonces tiene que tener unidades de longitud también. Vamos a ver que es verdad, porque la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1 y luego estoy multiplicando por tiempo. Luego entonces sería por tiempo y estas dos expresiones de aquí, estas dos potencias, me dejarían el tiempo solo. Pero esto debe ser cierto también para la aceleración. Bueno, vamos a ver que es así. O que no lo es. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el 1/2 este no tiene unidades. ¿De acuerdo? Solo es un medio. No es un medio medido en otra cosa, no. Solamente el número 1/2. Ahora la aceleración sería longitud por tiempo a la menos 2, ¿no? Un ejemplo sería metros por segundo cuadrado, como hemos dicho antes. Si ahora multiplico por tiempo, esto no sale, porque aquí tendríamos longitud por tiempo a la menos 1. Luego esta expresión está mal. Para que esté bien, es fácil ver que en vez de ser tiempo, tendría que ser tiempo al cuadrado, para que así estos dos cancelen y me quede exclusivamente la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué idea más sencilla. La idea es la suma de términos tiene que tener las mismas dimensiones. Y si tiene que tener las mismas dimensiones, ya tengo una herramienta para poder estudiar si la expresión es correcta o no es correcta desde este punto de vista. Luego, fijaos que no habríamos sido capaces de estudiar si este 1/2 nos lo hubiésemos olvidado de averiguar que debía estar ahí. Porque al no tener unidades, la expresión sería correcta o igualmente con el 1/2 y sin él. Entonces las constantes que no tengan unidades no nos las puede dar el análisis dimensional, pero sí nos puede ayudar con dónde tiene que ir cada término. Y esto es muy interesante porque me va a decir entonces perfectamente cuáles son la expresión en bruto que tendría que estoy buscando, ¿vale? Entonces, si yo estoy buscando una expresión para la posición, sé que puede tener estos términos
A lo mejor el 1/2 no lo encuentro así, pero sí sé que puede tener estos términos. Lo mismo ocurre aquí. Entonces el análisis dimensional nos va a servir para ver si una expresión es correcta o no desde este punto de vista, y también nos va a servir para descartar experimentos, ¿de acuerdo? Y eso ya lo veremos en clase, pero esto es una primera introducción de para qué sirve el análisis dimensional, para qué os puede servir en el momento de la batalla, en el momento de un examen, o para recordar expresiones.